estamos muy contentos, a todas y todos, ¿no? Estamos muy contentos porque tenemos la presencia de tres grandes amigos aquí en la sala, que además ellos son especialistas en un tema común, que es el tema de los válidos y América, ¿no? En realidad, Antonio es más el tema del válido propiamente del Duque de Lerma, pero tanto Molina como Arrigo Amadori han trabajado el tema de la política de los válidos con respecto a América. Bien. Algunos me han preguntado por qué ese título tan exótico, ¿no? Del Jardín del Edén a Cáliz Envenenado, América en las políticas de Lerma y Olivares. Bueno, Lerma y Olivares eran, pues, claro, los válidos de Felipe III y Felipe IV respectivamente, ¿no? Y aquí debemos remontarnos a Cristóbal Colón, el famoso Cristóbal Colón, cuyo ADN acaba de ser revelado. Sí, ya generaron un gran debate, ¿no? Pero parece que era sefardita, ¿no? No era sefardí, uy, tampoco. Bueno, en fin, ya, pero el tema no es Cristóbal Colón, por favor, ¿ya? Entonces, lo pasamos nomás, lo pasamos de frente, pero ¿qué pasa? Que Cristóbal Colón, si ustedes recuerdan, los que llevaron conmigo el curso del seminario Colón, recuerdan que Colón era un despistado, estaba despistado, cuando se sube a su carabela estaba despistado, pero entonces no sabía dónde había llegado, y se murió sin saber de dónde había llegado. Pero entonces le mandaba cartas a su majestad, he encontrado Zipango, he encontrado tal cosa, y en su tercer viaje dijo, encontré el paraíso terrenal. ¿Y por qué dice que encontró el paraíso terrenal? Porque en todos los orbis terrarum había, que son los mapas teológicos medievales, ponían siempre en el centro estaba Jerusalén, y en el extremo, cuando estaba Oriente, había una islita que era el paraíso terrenal. Porque son mapas teológicos, ¿no? Entonces son un reflejo de la Biblia. Entonces, a Colón no se le ocurrió otra cosa que escribirle a la reina Isabel, que había encontrado por fin el paraíso terrenal, ¿no? Entonces, por un buen tiempo, las riquezas halladas en América fueron, pues, uno de los pilares de la fortaleza económica. O sea, siempre los salvaba de aprietos, ¿no? las remesas que venían de América, y además a veces ven el orgullo del Imperio Español, ¿no? Pero también fue uno de los motivos por los cuales las monarquías europeas presionaron muchísimo a Castilla por haber sido excluidas en el reparto, como decía Francisco I de Francia, los habían excluido del testamento de Adán, ¿no? Porque nosotros no tenemos nada, ¿no? No se ha tocado nada de las nuevas tierras. Bien. Es así que con el tiempo las Indias se convirtieron en un problema. Y como lo advirtió John Eliot, nuestro querido John Eliot, de hecho yo conocí a Antonio Feros, él organizaba los seminarios de Historia de España de John Eliot en Soria, ¿no? Y ahí fue que nos conocimos en el año 99. ¿Sí? Y al costado estaba el Seminario de Historia de España. Ya comenzamos, sí. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, en fin, entonces los conocemos hace mucho tiempo. Bueno, entonces John Eliot escribió un famoso artículo, ¿te acuerdas el título? Que era sobre el tema de los arbitristas, de la imagen de América. Lo que pasa es que es una compilación, ¿no es cierto?, en uno de los libros bueno, en fin. Pero sí, John Eliot lo que hizo fue rescatar este problema de cómo los arbitristas del inicio del siglo XVII comienzan a escribir en contra de América, porque es culpa de América que se nos han venido encima todas las potencias europeas. Y por culpa de América la economía está mal, porque toda la plata que viene de América se va de frente a otras tierras. Y por lo tanto, América pasó a ser un cáliz envenenado, como lo señala Arrigo Amadori en su libro La Obediencia. Bien, entonces, en este conversatorio, no conservatorio, me disculparán, sino conversatorio, se discutirá cómo los válidos de Felipe III, el duque de Lerma,
y de Felipe IV, el conde duque de Olivares, concibieron la política, la política a implantar en América y las medidas que tomaron para hacerla realidad. Y para ello los tenemos, pues, que más que a ellos tres que han investigado sobre este tema, ¿no? A Molina ya la conocen ustedes, vamos a ser rápidos con su currículum, nos ha acompañado durante un mes, ¿cierto? Ya saben de memoria que es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, profesora de esta casa de estudios y directora de la revista Complutense de Historia de América. Formamos parte, eso sí, del mismo proyecto de investigación, del proyecto I+D sobre corrupción, poder y corrupción en España y América. Y Amorín es miembro fundacional del Seminario de Investigación de Historia de América, el famoso SIGMA, ¿no? Y su libro sobre el Duque de Lerma, Política y Gestión para América en la Monarquía de Felipe II, acaba de ser publicado ahora este año. Entonces, eso nos ha servido de pretexto para esta reunión. También está con nosotros Antonio Feros. Antonio, es un honor que haya accedido a venir por primera vez al Perú, ¿no? Ya conté la historia de cuando lo conocí. Antonio es doctor en Historia por la Johns Hopkins University y profesor de Historia en la Universidad de Pensilvania. Sus investigaciones iniciales giraron en torno al reinado de los Austrias, de las Austrias menores, y es autor también de un célebre libro sobre el duque de Lerma, realeza y privanza en el reinado de Felipe III, ¿no? Sin embargo, en los últimos años cambió de tema, saltó, y dejó la historia moderna y está trabajando historia del siglo XIX y XX desde una perspectiva transcultural. Y también está Rigo Amadori, que también muchos de ustedes lo conocen porque él fue invitado también para el doctorado hace, ¿cuánto fue? Antes de la pandemia, 2018-19, ¿no? 18-19, entonces ya es conocido ya por varios, ¿no? Él es doctor en Historia también por la Universidad Complutense de Madrid y es investigador del CONICET de Argentina y profesor de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Y sus investigaciones iniciales se centraron también en la política americana del conde duque de Olivares, y el conde duque tenía a Perú además entre ceja y ceja. Tenía el tablero entre ceja y ceja, ¿no? Perú tiene que pagar 350.000 ducados, eso es lo que tiene que pagarle a España, ¿no? Y al final terminaron pagándole eso, ¿no? Con los asientos mayores, pero en fin. Y su libro, bueno, el libro de Arrigo, que varios de los que están aquí lo han leído, porque era lectura obligatoria. Su libro Negociando la obediencia, gestión y reforma de los americanos en tiempos del conde duque de Olivares, es imprescindible para entender la política, perdón, para entender cómo se articuló una red de patronazgo para gobernar el Perú y en general América, ¿no? Y su investigación actual también ha cambiado a un giro, se centra más bien en la comunicación política y la representación cortesana para el espacio rioplatense porque está viviendo en Argentina. O sea, bueno, entonces yo ya cedo la palabra a los que van a participar en esa conversación. Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí. Antes de empezar a hacerle, yo soy el encargado de pincharles y ponerlos en el grill para que confiesen todo. Pero antes de hacerlo, quiero primero agradecer a la universidad por la invitación, sobre todo a la profesora Margarita Suárez, a quien conozco, como ha dicho, desde hace unos poquitos años, solo unos poquitos años. Pero quiero, antes de empezar, decir que quiero también dar las gracias a una colega que no está aquí, su nombre es Pilar Ponce. Pilar Ponce es la directora de las tesis, de las dos tesis, las de Arrigo y Amorina, y yo la conozco también desde hace unos años, y ella fue la que me permitió primero estar en el comité de tesis de Amorina, pero también empezar a pensar en la posibilidad de que los que hacemos historia de la España moderna y los que hacen
historia de la América colonial o del periodo 16 y 17, podamos volver a hablar otra vez unos con los otros, ¿no? Como ha mencionado Margarita, yo soy un discípulo de John Eliot, y John Eliot es de los poquitos que intentaba siempre hablar en sus trabajos y hacía trabajos sobre el mundo americano y trabajos sobre el mundo español. Pero al mismo tiempo, si ustedes leen los trabajos de John Eliot, en cada uno de los casos, los que trabajan sobre historia de España son sobre historia de España, los del Conde Duque Olivares son sobre el Conde Duque Olivares, y los que hablan de América, en cierta manera, están muy desconectados de la monarquía. Yo nunca he intentado trabajar sobre América, pero sí que tengo muchos estudiantes, y algunos de ellos los conocen ustedes. Yo fui el director de Alejandro Cañeque, el autor de Los Virreyes. Yo fui miembro de la tesis de Alejandra Osorio, el de Reinventing eso. Yo fui el advisor de un chico que se llama Juanjo Ponce, que trabaja sobre el Caribe y esas cosas. Entonces, no soy un americanista, pero me siento muy orgulloso de todos mis estudiantes y eso, ¿no? Entonces, permítame volver otra vez un poco a unas palabras que he dicho. Yo siempre he dicho, a pesar, quizás porque estudiaba en la Autónoma de Madrid, cuando en mi pregrado, y nunca tenía una conciencia clara, aunque la gente que daba, los profesores que daban Historia de América, los que estaban en Historia de la España Moderna, estaban juntos, todos estaban en el mismo departamento. Pero no había un diálogo intelectual. Los estudiantes teníamos que tomar las asignaturas una y a otra, pero uno siempre salía de una clase y de la otra con la idea de que no había conexiones, realmente conexiones, ¿no? Que América era un paraíso terrenal o era el pincho que se le había clavado a la monarquía, pero nunca una conexión con esas cosas, ¿no? Yo siempre he creído que esto fue un error, y fue un error probablemente surgido ya en el siglo XIX, cuando empiezan a crearse las distintas ramas de la profesión, pero siempre he tenido el deseo de poder volver a ver esta especialidad es volver a juntarse y tener un diálogo mucho más interno. Y aquí tenemos precisamente dos casos, gracias a Pilar Ponce, pero sobre todo a sus trabajos, en el que se vuelve a reconectar de una forma explícita, implícita, interna y externa. Aquí ustedes en sus libros van a hablar, o van no solo de una monarquía centrada en Madrid, pero de las conexiones con las dos partes de esto. Entonces, esto es lo que yo vengo a eso. Lo que yo quiero hacer aquí, en este confesionario, no digo conversatorio, es un poco hacerles hablar un poco de... Es muy difícil, y lo verán ustedes, a veces es muy difícil hablar de nuestros propios trabajos, ¿no? Porque tenemos una tendencia a perder un poco la perspectiva, ¿no? Entonces, yo lo que hago aquí es hacerles pensar otra vez en los trabajos que estaban haciendo y en qué sentido. Y siempre mi primera pregunta, y hicimos este ejercicio, Molina y yo, hace unas semanas, ella desde Burgos, yo desde Nueva York. La primera pregunta es eso. Siempre tenemos la impresión, muchos de los que trabajamos en la historia moderna, y así nos lo repiten constantemente, que los españoles del siglo XVI y XVII, y sobre todo del XVII, no pensaban, no hablaban, no relacionaban casi nada con las Américas, ¿verdad? Tenemos un colega muy importante en España que se llama Jean Amelin, que acaba de sacar un artículo muy interesante que se llama La ausencia del imperio en el Madrid de los Austrias. Que dice, no hay referencias, no hay nada que le recuerde a la población de Madrid que existe un imperio, que existen unos territorios en las Américas, y lo único que saben de eso es, bueno, las misiones y este tipo de cosas. Entonces, cuando uno lee los libros de Amorina y de Arrigo,
empieza uno a entender que la cosa no era así. Quizás lo fue con Carlos V, porque a todo el mundo le dio vergüenza con el debate de las casas y eso, les dio vergüenza reconocer la presencia española, pero a partir sobre todo de finales del XVI y desde luego desde comienzos del XVII, la presencia en la literatura de las Américas es constante, presente, profunda. Quizás no entiende muy bien todos los elementos, pero es profunda. Entonces, esta es mi primera pregunta a los dos. ¿Por qué? Yo sé que la idea de los escritos era ver qué hacía el conde duque de Olivares y qué hacía el duque de Lerma. Yo entiendo eso perfectamente. Pero ¿en qué sentido esto os llevó a pensar en la presencia de las Américas de una forma distinta, ¿no? O de una forma más clara y profunda? Porque se supone que sois historiadores de las Américas, pero estáis haciendo, o hicisteis unas tesis, unos libros que en principio es más sobre la Constitución de la monarquía. Entonces, ¿en qué sentido creéis que vuestros trabajos nos han ayudado a entender mejor la presencia de las Américas en la conciencia de la gente de hoy? Por cronología empiezo yo. Bueno, muchas gracias Margarita, muchas gracias a toda la comunidad PUC por recibirme y por este conversatorio maravilloso. Gracias Antonio por la pregunta. Y sí, efectivamente, lo que decías, estoy de acuerdo con que en mi caso comenzar a leer toda esta literatura, todas estas crónicas, todo lo que se produce, digamos, sobre la monarquía o sobre América a finales del XVI, comienzo del XVII, la primera búsqueda era evidentemente dónde está el duque de Lerma, ¿no? Por así decirlo, porque es lo que en primer lugar te lleva, me motivaba. Pero a medida que vas viendo y conectando todas estas lecturas, te das cuenta de que hay más, ¿no? Y que la presencia de América y las preguntas alrededor de América son muchas. Y que América importa. Y que América está de moda, diría yo, prácticamente a comienzos del siglo XVII. Y lo está de una manera que no es lineal, que no son solo tópicos, por así decirlo, repetidos desde los primeros tiempos, sino que hay debates, ¿no? Y aquí es donde creo yo que está la riqueza, ¿no? del tema y que nos permite ver qué es lo que se está moviendo en ese primer comienzo del siglo XVII, y es qué son las Indias, qué papel tienen que tener dentro de la monarquía. ¿Son un regalo del cielo o son, como bien decía Margarita, una maldición, ¿no? Entonces, todos estos debates, todas estas preguntas están perfectamente en conversación en esta literatura de este tiempo, ¿no? Y las respuestas son diversas. Hay distintos puntos de vista, hay distintas perspectivas. No es lo mismo lo que se contesta a este tipo de cuestiones por parte de quienes están en el reino, ¿no? En este caso, por ejemplo, el reino del Perú, si queremos, o en otros espacios, ¿no? de las Indias. No es lo mismo lo que se dice desde una mirada quizás eclesiástica, desde una mirada secular, desde quienes están junto al rey, desde quienes son los cronistas oficiales, desde quienes defienden una causa personal. Es decir, hay distintas respuestas para una serie de debates, ¿no? Y ahí justamente lo que un poco en mi caso lo que me encontré y lo que propongo es que importa, interesa, hay debate y de algún modo se prefiguran una serie de ideas que luego tendrán un recorrido posterior, ¿no? En esta riqueza de este siglo de oro, del comienzo del siglo XVII, América también está, ¿no? Se habla de ella, se discute de ella, se quiere algo para ella o no se la quiere nada y se la quiere cortar como un miembro, como un brazo que ha venido a pudrir un cuerpo, ¿no? Todo esto está presente y sin duda es fascinante, ¿no? No sé si te he contestado, sí. Antonio. Bueno, muy buenas tardes. Quiero también comenzar agradeciendo a Margarita y sobre todo subrayando su gran capacidad para articular este espacio, ¿no? El haber
tenido la visión tan atinada de poner en relación estos dos trabajos para que en cierta manera habilitan un campo de estudio muy poco trabajado, ¿no? Como señalaba recién Antonio. Así que bueno, gracias Margarita por convocarnos y gracias a todos por estar aquí. Bueno, respondiendo a esta pregunta que formulabas, Antonio, acerca de cómo se llega, cómo yo llegué al tema y qué es lo que aporta a mi trabajo, creo que el haber considerado el problema de la relación establecida entre el valido y los virreinatos americanos, o lo que podemos denominar una política americana, tiene que ver en parte con mi propia trayectoria, ¿no? El hecho de que yo sea un americano y que me haya formado en la Villa y Corte de Madrid, de alguna manera me habilitó para tener una sensibilidad especial hacia la presencia de América en la Corte, ¿no? Lo cual, en el momento en que quise trasladar esta inquietud personal a una indagación historiográfica, encuentro con que efectivamente hay un gran vacío en la historiografía, ¿no? Donde efectivamente hay una desconexión entre lo que era toda una larga tradición, o relativamente larga tradición de estudio de los válidos, y la política americana, ¿no? Eran dos realidades paralelas que prácticamente no entraban en relación, salvo en algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, la de la fiscalidad, ¿no? Y sin embargo, esta visión que proponía la historiografía entra en una confrontación muy evidente desde el momento en que uno empieza a revisar los papeles del Consejo de Indias, desde el momento en que uno empieza a, como mencionaba recién Amorina, aproximarse a los debates que por estos años, me refiero a la primera mitad del siglo XVII, estaban teniendo lugar en la Corte y que tenían a América o que le conferían a América un lugar realmente muy relevante, ¿no? Lo cual nos está mostrando algo que creo que es importante tener en cuenta, y es que la presencia de América no solamente tenía lugar en lo que podemos denominar la alta administración cortesana, sino que la información sobre América circula en la corte hasta el punto de que participan sobre estos debates que daban lugar a opiniones como esta del cáliz envenenado, ¿no? Que el conde duque expresa en una reunión del Consejo de Estado, es decir, probablemente el consejo más relevante, ¿no? Dentro de la corte, y que junto con esta inquietud de la alta administración también lo encontramos dentro del fenómeno arbitrista, es decir, un fenómeno de opinión y de reflexión sobre los problemas de la monarquía, del cual participaron individuos de una condición muy heterogénea. Y lo encontramos también en una gran cantidad de servidores del rey, militares, miembros de la administración, que están permanentemente bregando por un cargo en América, proponiendo alternativas para ciertas problemáticas americanas, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, el tema se impone al aproximarse al archivo, ¿no? Y es entonces ahí que empieza a surgir esta necesidad de poner, al menos en términos historiográficos, en relación unas realidades que el propio archivo va sugiriendo, ¿no? Y es aquí entonces cuando, indagando de una forma transversal en los papeles de la época de Olivares, ¿no? Y digo de una forma transversal porque el archivo personal de Olivares, que debe haber sido magnífico por su condición de gran canciller de Indias, lamentablemente se perdió. Pero sin embargo, al ver la interacción que tenía Olivares con el Consejo de Indias, la incidencia de Olivares en la creación de toda una serie de instancias paralelas al Consejo de Indias, donde no hay prácticamente cuestión americana que no se aborde, y la propia presencia de Olivares en estas juntas nos está marcando que evidentemente acá hay un problema que hay que responder, ¿no? Y que en buena medida probablemente lo mismo haya que hacer con otros territorios de la monarquía, ya que si hay algo que vemos en toda esta literatura es que la perspectiva de los contemporáneos era una perspectiva panóptica, y la perspectiva de los válidos, por supuesto que lo era, ¿no? Desde su posición privilegiada de estar a la cabeza de una serie de corporaciones que recibían información de absolutamente toda la monarquía, ¿no? Entonces, creo que de esa manera es como llego al tema,
o el tema llega a mí, ¿no? Quizá mi condición particular, como decía, me habilitó para abordar el tema. Y bueno, creo que su relevancia es muy evidente, ¿no? Desde el momento en que América se concibe como una respuesta, ¿no? a la posibilidad de llevar adelante una política dinástica, sobre todo de financiar una política dinástica, ¿no? Pero bueno, espero haberte esclarecido, ¿no? con esta respuesta. Gracias. Como un experto en el valimiento del Duque de Lerma, aunque mi primer trabajo fue una comparación del Duque de Lerma y del Conde Duque Olivares, ¿no? Ahí es donde yo conocía a Elio. Pero generalmente cuando uno habla con colegas y con estudiantes sobre el tema del valimiento, inmediatamente lo que nos recuerdan es generalmente las críticas al valido, el valimiento como corrupción de la monarquía, la gran crisis de unos monarcas que eran muy hombres y luego vienen estos más débiles. Lo que casi nadie ha hecho es analizar al valimiento dentro de los esquemas de gobernación de la monarquía. Yo he hablado de cómo él intenta meterse en cosas, pero vosotros habéis entrado en unos terrenos mucho más interesantes. Es ver las acciones del valido, no como un debate teórico sobre la cuestión de la monarquía, pero cómo unos validos entran precisamente dentro de la gobernación de la monarquía y de la gobernación cotidiana de la monarquía. Hasta ahora no se ha hecho un estudio que yo sepa del Consejo de Castilla bajo Felipe III y Felipe IV, el Consejo de Órdenes bajo Felipe III y Felipe IV, el Consejo de Hacienda. Siempre se habla de unas cuestiones más teóricas e intelectuales. Por primera vez tenemos dos ejemplos en el que los validos se ven enmarcados en unas prácticas institucionales y políticas que hasta ese momento no se habían desarrollado bien. Entonces, para mí, la pregunta para vosotros dos es, ¿creéis que este tipo de estudios va a plantear un cambio en el paradigma teórico de estudio del valimiento y de estas cuestiones, ¿no? Yo todavía sigo, cada vez que digo, sí, yo trabajé sobre el Duque de Lerma, y dice, el corrupto, o el gran corrupto, el Olivares, el gran hablador, pero no eso, lleno de sueños, pero nunca eso. Vosotros habéis demostrado que es posible analizar la monarquía y es posible entender el valimiento desde una perspectiva mucho más clara, ¿no? Entonces, mi segunda pregunta es eso, ¿en qué sentido creéis que no solo esto puede cambiar la forma en que nos analizamos el valimiento, pero también en la forma en que analizamos la monarquía en distintos momentos históricos, ¿no? Y yo sé que estáis pensando en la posibilidad de ampliar vuestros estudios a eso. Entonces, esta es la segunda pregunta. Muchas gracias, Antonio. Sí, la pregunta es muy interesante y aquí yo aprovecho para decir que, que mi trabajo es enormemente deudor, ¿por qué no me atrevo a decir continuador? De los trabajos de estos dos maravillosos hombres que están a mi lado. Antonio, por supuesto, el gran referente sobre la historia del Duque de Lerma y del reinado en general, y Arrigo, ¿no? Que estábamos en esos tiempos juntos, muy por delante del momento en el que yo estaba en mi trayectoria investigadora, y que fue, ¿no? Son aquí dos espejos de príncipes, casi, o espejos de validos, en los que me he mirado y que han sido fundamentales, ¿no? para que yo pudiera elegir o escoger a partir de ellos mi propio camino. Pero esto que planteaba Antonio tiene que ver también con algo de ventaja que tenemos los que hacemos historia de América, ¿no? Porque del mismo modo que tú dices, ¿qué trabajos tenemos similares a estos para el consejo, ¿no? De distintos consejos o distintos territorios? Y es que no hay, ¿no? Y nosotros teníamos, por ejemplo, toda una tradición que decías antes, no sé si tan larga, pero por lo menos, ¿no? Valiosa. Nosotros ya empezamos
teniendo el trabajo de Schaffer detrás, ¿no? De nuestras, ¿no? De lo que íbamos a empezar. Y claro, todo esto nos posibilitó ir más allá de, ¿no? Y llegar a estos niveles, como bien decías Antonio, de concreción, ¿no? De ver qué era efectivamente lo que hacía el valido dentro de un consejo, hasta dónde llegaba su poder, en qué áreas tenía influencia, ¿no? Y estas preguntas que nos han guiado a los dos, claro, han dado respuestas diferentes, claramente, no solo porque somos dos sujetos distintos, sino porque, ¿no?, son tiempos diferentes, lógicas distintas, pero que sin embargo yo estoy contigo que es un aporte que de algún modo aterriza, materializa cómo hace un válido para verdaderamente inclinar la balanza de un asunto a su favor, o no, o intentarlo y no lograrlo, ¿no? Esto que es la práctica política, en definitiva, viene a alumbrar todo lo que se ha dicho sobre la teoría, ¿no?, de los válidos. Y ojalá haya gente que recoja este testigo, ¿no? Porque, por la propia naturaleza agregada de la monarquía, tenemos muchísimos territorios, también muchos consejos, y sería fantástico. De hecho, seguro que Arrigo también, al igual que yo, nos hemos encontrado en las juntas, están las instituciones, ¿no?, coincidiendo, y en otros espacios, ¿no? Y nosotros podemos hablar a partir de lo que sabemos y conocemos del Consejo de Indias, pero nos faltan interlocutores con las otras. ¿Qué pasa en las otras instituciones, ¿no? Y sería fantástico porque seguramente no es igual. Una de las grandes cualidades del valimiento es que al final los válidos son una forma práctica de hacer política. Y estoy casi segura que las estrategias fueron distintas. En mi caso yo hablo del Consejo de Indias, Arrigo también, pero creo que para otros espacios institucionales o de alta política que tienen sus propias lógicas, vaya uno a saber cómo efectivamente pudo imponerse o intentar imponerse la voluntad del válido, que es no es otra que la voluntad del rey a través de su ministra, ¿no? Y ojalá, sin duda, pero hemos abierto la puerta, o sea que puede que otro se anime a pasar también por aquí, ¿no? Y aquí veo mucha gente que haría bien en sumarse, ¿no? Muchas gracias también por esta pregunta tan pertinente que creo que da lugar a una idea básica, ¿no? Que independientemente de las virtudes o no de mi trabajo, soy un convencido de que lo importante respecto del régimen de los válidos y en general de las dinámicas cortesanas que tienen lugar durante este momento, de advertir las prácticas, las interacciones. El régimen del válido, yo creo que hay algo una idea que hay que desterrar, no solamente del régimen de los válidos, sino del propio gobierno, de la monarquía, y es esa idea mecanicista, ¿no?, acerca del gobierno. La propia elección de válidos es una circunstancia compleja. Las interacciones de los válidos con los consejos es una interacción sumamente compleja, que está plagada de matices, donde lo coyuntural, como demuestra muy bien el trabajo de Amorina, es fundamental, ¿no?, donde los agentes en muchos casos tienen una capacidad de autonomía, una capacidad de agencia evidente, ¿no?, y pueden, en función, por ejemplo, de su condición de consejeros, equilibrar relaciones socialmente asimétricas como las que tenían con los válidos. Entonces, el valimiento y la gestión y las relaciones de los válidos con los consejos es una relación permanente, es una construcción permanente, ¿no?, hasta el punto de que este régimen, el poder conocer este régimen reclama una aproximación muy minuciosa a la documentación para ir viendo cómo palpita, cómo se ubican los agentes, de qué manera los válidos son capaces de imponer, en algunos casos, su voluntad, llegar a acuerdos, pero en definitiva de ir gestionando un cuerpo político cuyo gobierno demanda ir poniendo en equilibrio y en sintonía a múltiples agentes en múltiples espacios también, porque creo que también otra cuestión que hay que tener en cuenta es cómo proyectar ese poder de los válidos más allá de la corte, ¿no? O sea, hay un primer espacio de poder en donde los válidos se mueven
con mucha efectividad, ¿no? El hecho de mantenerse haciendo equilibrio y flotando durante 2 décadas no es un dato menor, pero más allá de eso, lo interesante es ver cómo esa situación de preeminencia se intenta proyectar hacia los espacios locales del imperio, ¿no? Y cuáles son los mecanismos que lo hacen posible con las características de la administración propia del siglo XVII, ¿no? Entonces creo que desde la perspectiva de esta microanalítica, ¿no?, de las interacciones concretas es desde donde se puede empezar a construir una visión más compleja y que, recalco, eche por tierra esa visión muy mecanicista, ¿no?, donde la voluntad del válido se impone, la política del válido se impone, ¿no? Y en definitiva o se obedece o se desobedece simplemente, ¿no? La cuestión es mucho más compleja, como creo que pudimos empezar a poner de manifiesto, ¿no?, en estos 2 trabajos. Gracias a los dos. Mientras estabais contestando, me estaba acordando de un personaje que es fundamental en el trabajo de Amorina, que ella lo recoge al principio, pero luego lo abandona, que es el conde de Lemos, ¿no? El conde de Lemos es sobrino y... ¿cómo se dice? Yerno, sobrino. Iba a decir nuero. Sobrino y yerno del duque de Lerma, pero es presidente del Consejo de Indias, virrey en Nápoles y presidente del Consejo de Italia, lo que hubiera sido una buena oportunidad precisamente para analizar estas cosas que yo te estaba preguntando, ¿verdad? Porque es un personaje y un candidato por unos meses a ser válido, ¿verdad? Así, cosita. Pero quiero entrar en otra pregunta y tiene mucho que ver con lo que me contaba Arquico. Yo fui del comité de tesis de un estudiante que se llama Adolfo Polo y la Borda. Ajá, lo conocéis de esta casa, por eso. Él hizo, él fue a hacer su tesis a Estados Unidos, a la Universidad de Maryland, a trabajar con mi estudiante Alejandro Cañete. Y yo fui miembro de su tesis. Y acaba de publicar su libro en Cambridge University Press, y se llama los sirvientes mundiales del rey español, ¿no? Y entonces está hablando de la movilidad y el cosmopolitanismo en el imperio del periodo moderno. Y entonces ahí cuenta con en vez de fijarse en válidos, virreyes, y eso se fija en caracteres menores y eso, y ver cómo su curso es ir unos años aquí, otros años allí, otros años allí, otros años allí. Entonces, creo que le falta, yo quiero mucho a Adolfo, pero creo que le falta una visión más profunda de las instituciones de la monarquía, ¿no? Entonces, me pregunto si vuestros trabajos pueden precisamente ayudar a restaurar esto, y ver cómo hay una serie de servidores de la monarquía enormemente leales. Siempre se ha hablado de que la monarquía inglesa tenía unos servidores muy leales al centro y eso. Y en cambio se habla de la monarquía hispana como completamente descerebrado, descerebrado. Entonces, me pregunto si vuestros propios trabajos, tanto hablando del consejo como hablando de virreyes, de servidores y eso, nos puede ayudar a entender un poco mejor precisamente esa monarquía. Seguimos hablando de la monarquía global, pero al mismo tiempo no entendemos muy bien de lo que estamos hablando, ¿verdad? El global porque hay unos españoles allí, otros allí, pero ¿qué significa esto desde la perspectiva de gobierno, de gubernamentalidad de la monarquía? Sí, muy interesante esto, Antonio, porque a veces, ¿no?, con el afán de superar ese tipo de historia política, pues que se hacía antes, ¿no?, más del dato, más de la cuestión, pues de las instituciones como algo rígido que solo se dedica, ¿no?, como decía Arrigo, a lo mecánico, ¿no? Pues
se puede caer en olvidar que efectivamente, ¿no?, las instituciones están, tienen vida, ordenan, y no solo ordenan los asuntos, sino que también ofrecen y conforman junto con otros actores un discurso de orden, ¿no? Y en ese discurso de orden es donde las personas, en este caso los coetáneos, construyen sus trayectorias, ¿no? O sea, es dentro de este acervo cultural en el que sin duda las instituciones son fundamentales, ¿no? Pero a mí, o bueno, esto viene un poco dado por la documentación, cuando escuchas a los contemporáneos, cuando lees a los contemporáneos, las instituciones están presentes ¿no?, en el horizonte intelectual de estas personas, en las trayectorias, en cómo se piensan, en cómo incluso desean continuar, ¿no?, su desempeño, sus vidas. Entonces, olvidar estos marcos me parece pues un poco no escuchar, ¿no?, cómo efectivamente estos actores se ven a sí mismos, ¿no? Están insertos, cómo no, en una monarquía que opera, que administra a través de sus distintas instituciones, ¿no?, de sus oficiales. Que las instituciones, pues sí, pero la piedra miliar de todo esto son los servidores del rey, ¿no?, son hombres también, ¿no? Entonces, por eso interesa muchas veces hacer esta historia de las instituciones, como hemos hecho nosotros en el caso del Consejo de Indias, llevarlas a ese nivel, que es el nivel de los vínculos y de las relaciones interpersonales entre estos hombres que dan carne a la institución, que son los oficiales del rey, y esos otros que se ven abocados a interactuar con las instituciones, y que lo hacen con personas, en definitiva. Y en este nivel, creo yo, es donde salen los matices, donde sale la riqueza, ¿no? Ahí es donde ves la lealtad, ¿no? Por supuesto hay una lealtad a la institución, pero también hay una lealtad a quienes representan la institución, ¿no? Y en definitiva, a mí me parece que no se puede pensar este panorama sin tenerlas en cuenta, y que hay otra forma de estudiarlas, y que es, ¿no?, viendo sobre todo el papel del sujeto histórico, en definitiva, que da vida a toda esta máquina, ¿no?, como dirían los hombres de la Edad Moderna y de la monarquía hispánica, esta máquina insigne, ¿no?, que funcionaba incluso unos españoles por aquí y otros por allá, ¿no?, en este sentido, ¿no?, de sentirse parte de algo mayor, ¿no?, y en que las instituciones son claves. No sé si con esto te he contestado, le doy Sí, una pregunta muy sugerente realmente, Antonio. Cuando hablabas, me vino a la memoria un consejo que muchas veces suelo darle a mis estudiantes, y es el hecho de que es muy conveniente, me parece, pensar la monarquía no de arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba, ¿no? Y de esta manera empezar a ver el protagonismo que tienen muchos agentes en la construcción de un orden político global, el papel que desempeñan en poner en relación esto que decía Antonio, estos españoles por allá, estos españoles por acá, ¿no?, estos agentes que terminan siendo vehículos o vectores de un orden, y que, parafraseando el título de un artículo muy sugerente que se ha publicado recientemente, que son también arquitectos de esta monarquía, ¿no? Y ahora, por ejemplo, un caso que podemos mencionar en donde no solamente se advierte este papel de la lealtad, sino también de la experiencia que van acumulando y trasladando los agentes, ¿no? Puede ser un caso de un personaje cuyo artículo acabo de publicar en la revista histórica acá del Perú, ¿no?, donde intento demostrar de qué manera un militar, Pedro Esteban Dávila, que es uno de los primeros gobernadores de la provincia del Río de la Plata, un militar de una larguísima experiencia en diversos frentes europeos, casi 2 décadas de servicio al rey en Italia, en Flandes y demás, es designado gobernador del Río de la Plata en un contexto muy complejo, que es el contexto de la invasión bata a Bahía, donde el Río de la Plata se convierte en una frontera muy caliente de la monarquía. Entonces, precisamente se designa un personaje de larga trayectoria en las armas. Entonces,
Este personaje está varado durante 1 año y pico en Lisboa. Es el propio personaje el que, en relación con Olivares y con otros ministros de la corte, va organizando la expedición al Río de la Plata, que va a terminar saldándose con el establecimiento de la primera fortaleza dotada de soldados profesionales, en un ejercicio de circulación de experiencia y de información. Pedro Esteban Dávila le está proponiendo soluciones para fortificar el Río de la Plata, para asentar una guarnición, basándose en una serie de escritos que había consultado y que habían sido enviados desde el Río de la Plata, que lee desde la óptica de su experiencia en Italia y en Flandes, ¿no? Efectivamente, las soluciones que propone Pedro Esteban Dávila son las que terminan dando lugar a este primer intento de fortalecer el Río de la Plata, ¿no? Entonces vemos de qué manera juegan estas dos dimensiones, ¿no? Donde el valido efectivamente es reconocido en su papel preeminente en la corte, y a su vez descansa parte de lo que con muchas comillas podemos llamar una política colonial en la agencia de alguien que no solamente propone, sino que incluso financia de su propio bolsillo el pago de un contingente relativamente significativo de soldados, financia la propia embarcación, financia la compra de armas y demás, ¿no? Entonces ahí vemos un poco cómo todo esto empieza a cerrar, vemos el papel del valido, el papel de estos agentes, el papel de estos súbditos sumamente obedientes, leales, ¿no? y que hacen carrera al mismo tiempo que construyen monarquía, ¿no? Que creo que eso es lo importante, ¿no? de ver de qué manera estos regímenes se constituyen a partir de ir cooptando voluntades, ¿no? Que participan de una experiencia imperial, ¿no? Y este es el día a día un poco de la monarquía. Muchas gracias a los dos. Y tu respuesta, Rico, en alguna forma me permite hacer la siguiente pregunta. Y siempre estamos, y quizás os hago esta pregunta porque quiero escucharos más que otra cosa. No estoy seguro si esto era parte de vuestros libros. Yo creo que no, pero creo que es más parte de vuestros proyectos actuales, ¿no? Siempre estamos hablando y constantemente seguiremos hablando de la perspectiva sobre las Américas desde España y desde la monarquía. Y mi pregunta es si vuestros trabajos nos permiten también abrir un panorama distinto. Podemos empezar a pensar más claramente en cuál es la visión de la monarquía de España y de la parte de las Américas dentro de esta monarquía. ¿Cómo se ve este complejo desde las Américas y no solo de...? Y yo sé que esto es por periodos y eso no hace falta, y es el 18, es 18, y estamos hablando del 17, un momento fundamental también, ¿no? Un poco la creación de un sistema mucho más claramente estable, de alguna manera. ¿Podemos empezar a hablar mejor con vuestros trabajos de cuáles son las perspectivas sobre España, sobre la monarquía, sobre el papel de las Indias dentro de la monarquía hispana? Quizás se sabe un poco de vuestro trabajo anterior, pero no sé si esto puede verlo. Sí, la pregunta o el pie que nos das es estupendo, ¿no? Yo en algún momento, bueno, creo que todos nos lo hemos planteado, ¿no? A veces lo planteamos en términos dicotómicos, ¿no? Pensar pensar América desde la monarquía o del centro de la monarquía, y pensar la monarquía desde América, ¿no? Y yo no sé muy bien dónde está la frontera. O sea, no sé dónde cae la línea. ¿En qué momento estás efectivamente mirándolo desde un lado o desde el otro, ¿no? Es una frontera, si existe, es una línea muy flexible, ¿no? Porque es, como decías antes, es cronológico, es tremendamente coyuntural, te diría que hasta personal. O sea, depende del sujeto, efectivamente, que esté dando esta visión o esta perspectiva, ¿no?
Cuando lees, pues eso, desde testimonios más o menos, ¿no? que estén dentro de una forma que hay que decir las cosas, pero en el que se hace, ¿no? Hay cierta libertad para expresar. Lees tantas maneras de entender, ¿no? La monarquía, en la que por supuesto hay puntos coincidentes, pero puntos en los que no, ¿no? Igual que cómo se piensa América, desde la propia América o desde la monarquía, pero en cuanto un sujeto ha viajado de un lugar a otro, ¿desde dónde habla? Entonces, de cuando tienes a alguien de Indias, o natural de las Indias, que ha nacido en Indias y habla desde otro territorio, habla desde su lugar, desde su experiencia, desde ya una elaboración de haber conocido distintas realidades. Entonces, la frontera creo que es complicada y esto es lo que nos da, ¿no? el hablar de monarquía, ¿no? de gentes que pertenecen a algo, ¿no? que tiene unas dimensiones en las que es posible que sucedan estas cosas, ¿no? Que se hable desde distintos puntos de vista sobre lo mismo, ¿no? Sobre cuál es el papel que tiene que tener, desde la propia monarquía hasta tu territorio u otros territorios, ¿no? Entonces, creo que es difícil hablar, ¿no? Te diría yo de una manera más o menos general, aunque podemos establecer tendencias, por supuesto, pero yo me iría al caso concreto, porque además que creo que ahí está la riqueza de los discursos, ahí está también lo que nos toca un poco, ¿no? Si ya conocemos, ¿no? ideas generales o tendencias generales, vayamos a escuchar efectivamente lo que decían las gentes, ¿no? Y creo que ahí vienen las sorpresas también, ¿no? Cómo se vivencia, cómo se elabora, qué propones, en definitiva, también, como decía Rigo, ¿no? Para los distintos problemas propios o mayores, ¿no? Porque este es otro nivel también. Todos estos actores, todos estos sujetos, sin duda reflejan, hablan, debaten sobre lo que les aqueja, ¿no? desde su lugar. Pero todos sienten, ¿no? que lo que sucede a ellos tiene una repercusión mayor y que tiene que ver con esta idea del cuerpo místico de la monarquía, de la que efectivamente están convencidos, ¿no? Por la idea y porque lo que sucede es que lo que pasa en la monarquía acaba afectando de una manera u otra a todos sus territorios, ¿no? Entonces, tanto por la teoría como por la práctica, las respuestas que se dan, las perspectivas que se dan son tanto locales, si se quiere, como globales, ¿no? Bueno, Antonio, vaya pregunta. O sea, un poco parafraseando el título de esta charla, diría que es como un cáliz envenenado, ¿no? Del cual no es fácil salir airoso y menos en el poco tiempo disponible, ¿no? que tengo para intentar ensayar un atisbo, un esbozo de respuesta, ¿no? A ver, indudablemente la pertenencia a un cuerpo político como la monarquía de alguna manera está naturalizado, ¿no? Durante el siglo XVII se pertenece al orden político de la monarquía que establece, ¿no? una serie de criterios para entender lo político, para pensar lo social, ¿no? que no están sujetos a tensión, ¿no? Desde el momento en que la monarquía, citando un poco a Barriera, ofrece una serie de herramientas, sobre todo para los grupos de poder, para hacer muchas cosas, ¿no? Para obedecer en distintas sintonías. En realidad sí, obedecer, pero ejecutar en múltiples sentidos, ¿no? Pero para no dar respuestas tan metafísicas o huidizas y vagas, me gustaría focalizar la atención en qué es lo que pasa al menos durante el valimiento de Olivares, ¿no? Cómo se ve la monarquía, ¿no? La pertenencia a un cuerpo político común en años de Olivares. Y acá sí empieza a haber una fragmentación y un cuestionamiento, ¿no? Y un posicionamiento quizá más explícito en contra del papel
que desempeñan los territorios americanos dentro de una política dinástica que está inmersa en una confrontación ya de carácter global y que por lo tanto requiere cada vez más un esfuerzo fiscal, ¿no? que se palpa mucho en ciertas geografías de la monarquía, ¿no? Y que en el caso de la Audiencia de Lima es evidente, ¿no? Yo lo demuestro, creo que con cierta claridad, ¿no? Como la fiscalidad para este distrito es una fiscalidad feroz, pero también se plasma en otras geografías como puede ser el Río de la Plata, ¿no? Donde está el intento de establecer alianzas por parte de la corona con ciertos colectivos, los cargadores del Consulado de Sevilla, los comerciantes del Consulado de Lima y demás, llevan a disposiciones como el cierre del puerto, ¿no? Entonces aquí es cuando empiezan estas tensiones y se empiezan a reclamar cierta reciprocidad o cierta exclusividad, ¿no? Esta idea de que cada rey debe mantener una relación autónoma con su propio reino, independientemente de esta participación en un cuerpo político común, ¿no? Y por ejemplo, Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba, ¿no? Muy trabajado por Carlos, tiene algunos pasajes muy críticos, ¿no? De la política imperial, y lo mismo encontramos desde el Río de la Plata, ¿no? Donde, recalco, lo que se está reclamando es que mantener de alguna manera, y pese a esta pertenencia a la monarquía, diques de contención, ¿no? Que los ingresos fiscales se apliquen en el propio territorio, que los cargos se provean en americanos, que los súbditos tengan voz a la hora de definir un derecho local o un derecho regional, ¿no? Que esto también es otro tema muy importante, ¿no? Donde, otra vez, volviendo al tema de los arquitectos, los súbditos reclaman ser arquitectos del andamiaje normativo que debía regir sus experiencias fiscales, económicas, sociales y demás. Entonces, bueno, son realidades en tensión que creo que, como decía Morina, hay que analizar coyunturalmente, ¿no? Los años, y en concreto los años de Olivares, son unos años donde se ponen muy en tensión esta circunstancia. A ver, espero haber salido airoso. Un segundo, que esto que estaba planteando Arrigo es muy interesante porque efectivamente todas estas ideas y estos debates están en la época de Lerma, o sea, están a comienzos del siglo XVII, pero no llegan a este nivel, ¿no? de tensión. ¿Por qué? Porque el tiempo es otro, ¿no? A América no se le piden los esfuerzos que les pedirá ¿no? Felipe IV y el conde duque de Olivares. Entonces los temas están. Es sobre todo un debate político, ¿no? Aquí ya es casi un debate de otra connotación, ¿no? En la que está en juego, pues eso, la fiscalidad, ¿no? Y si vas a cumplir o no con unos mandamientos clarísimos, ¿no? La época de Lerma es más suave. Yo quería intervenir. No estoy en el conversatorio, pero yo voy a poner, le voy a poner la cosa un poco complicada, porque claro, se nota que están hablando de la primera mitad del siglo XVII. Con Carlos II la cosa cambia. La cosa cambia, y justo les hablo esto porque yo me puse a trabajar el reinado, ¿no? El gobierno del virrey conde de Castelar, que es el primer virrey depuesto en el Perú, ¿no? Y claro, como decía Elías de Babilonia, el conde de Castelar fue depuesto por culpa del consulado de Lima y por culpa de Juan José de Austria, y tenía razón, pero claro, hasta que yo llegué a demostrarlo me tardé varios años, pero Elías de Babilonia lo dijo. Ya, pero ¿qué pasa en la segunda mitad del siglo XVII? En la segunda mitad del siglo XVII los virreyes están haciendo sus propios negocios. Es decir, comencé a analizar el tema de los negocios de los virreyes. Entonces, en la primera mitad del XVII también hacen, por supuesto, sus grandes negocios. Y primero se van a México, sus negocios son enormes, y primero a México, después a Perú. ¿Pero por qué? No porque el Perú era más complicado. Van primero a México porque saben cómo hacer los manejos del situado de Filipinas, y se vienen al Perú para del Perú sacar la plata para mandar al situado.
Entonces el cruce con oro no tiene nada que ver con un problema de expertise político, sino tiene que ver con un tema de cómo acumulan dinero los virreyes. Hacia la segunda mitad del siglo XVII la cosa se complica porque ya España perdió la guerra de 30 años. Tenemos una España que perdió la guerra, se muere Felipe IV, que finalmente, y le deja el gobierno a Mariana, una mujer, a Mariana, y Mariana no era pues no, y entonces es un problema. Eso es un problema porque entonces con la aristocracia se pone a meterle cabe, como decimos acá, a Mariana, y Juan José de Austria le hace un golpe de Estado. Llega a Madrid y la echa de la corte, ¿no? En el interín, ¿qué es lo que sucede? De que esta inestabilidad en la corte madrileña hace que los virreyes, acá en el Perú, por lo menos lo que yo he visto, hacen sus grandes negocios, los grandes negocios, independientemente de cualquier política que pueda surgir en España. Es decir, ellos incluso están llevando a cabo una serie de prácticas que no son prácticas políticas, sino prácticas económicas para enriquecerse, que hacen caso omiso a las políticas que supuestamente debían seguir. Y lo peor va a ser cuando le quitan la posibilidad a los virreyes de poder nombrar a sus criados como corregidores, y entonces lo que hacen es vender los cargos. Entonces la venta de cargos ya va a ser un cambio completo en el funcionamiento de la monarquía, ¿no? Incluso los corregidores que son nombrados por Mariana son corregidores que han sido soldados. Entonces, ¿cómo un soldado que se enriquece en la carrera de Indias termina siendo un corregidor que imparte justicia? Ojo, el tema de impartir justicia era muy complicado. Tú le estás dando la posibilidad de impartir justicia a soldados que son mercaderes. ¿Cómo es eso? Eso pasa porque esto ya es, pero porque no hay válidos, o sea, las grandes características, sí, pero Valenzuela, Haro y así podemos nombrar varios. O sea, el periodo de Carlos II es el periodo en el que no hay válidos, y tenemos testimonios de esa época de gente que escribe de Indias diciendo, ¿y a quién escribimos si no hay válido? Entonces ahí ves, no solo la utilidad, por así decirlo, de tener una instancia concreta, poderosa, fuerte, a la que sabes que puedes recurrir, a una pléyade de hombres fuertes que en realidad ninguno es el que decide, y eso también es un problema de gestión, claramente. ¿Y a quién escribían? Y lo dicen, aparecen muchas fuentes. ¿A quién escribimos si no hay válido? ¿No? Ese es un tema interesante. No, por Dios, no. Primero deciros que las respuestas son todas maravillosas, si no, no estaríais aquí, ¿eh? No os hubiéramos invitado. Tengo todavía tiempo para hacer dos preguntas. Ya está el cóctel, pero puedo todavía hacer cosas. No, es que son dos preguntas duras. Entonces, la primera, os hacía la pregunta anterior. Yo en mi universidad no solo doy clases de España o del Imperio Español, doy clases de Europa, y una de las clases que doy es comparando los imperios, ¿no? Y cada vez que leo a los estudiosos del Imperio Británico me enfada muchísimo, ¿no? Porque todo es muy claro, muy sencillo, empiezan así, luego así, son más ingleses que los ingleses, más británicos que la reina británica, y luego de repente se encuentran de repente como súbditos tiranizados y estas cosas, ¿no? Y a mí este tipo de explicación me parece una tontería, ¿no? Entonces por eso creo que los que estudiáis el Imperio Español podéis decir cosas mucho más interesantes que eso, por eso os lo hacía la pregunta. Pero
Y esa pregunta me lleva a otra pregunta, y tiene que ver con, en este caso, volver un poco a los válidos, no tanto a las percepciones, pero a los válidos. Y os habéis referido varias veces, ¿no? Sabemos que el gobierno de Lerma no pone tanta presión sobre las instituciones y los reinos como la del conde duque de Olivares, pero es un momento distinto, ¿verdad? El conde duque de Olivares no solo se enfrenta, sino que crea unas situaciones de conflicto muchísimo más grandes y necesita presionar la maquinaria todavía más, ¿no? Muchos de los proyectos de Olivares, la Unión de Reinos, y eso están anunciados, por lo menos perceptivamente, ya en el periodo de Lerma. Y hay que recordarle a todo el mundo que uno de los grandes textos del 17, una persona que va a tener también una influencia con Olivares, es Baltasar Álamos de Ararian, ¿verdad? El primer panfletito al rey Felipe III, ¿no? Que es uno de los textos impresionantes, donde habla de la monarquía como complejo de todos, ¿verdad? Habla de las Indias, de los indios, de todo el mundo, ¿no? Y es uno de los textos quizás más impresionantes. Pero, y como te digo, también durante Lerma se habló de cómo reducir a Cataluña y cómo hacer este tipo de cosas. La pregunta tiene más directamente relación con vuestros trabajos. ¿Tienen el duque de Lerma y el conde duque de Olivares una política sobre América? Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de la cosa más compleja de la integración de reinos. Y si la tienen, ¿es similar, es diferente? Eso. Sabemos que no tiene mucho éxito, ¿verdad? Porque luego pasa lo que pasa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es importante. No debemos decir que el Gran Memorial es una bobada. El Gran Memorial es un programa, pues se puede llevar a cabo o no, pero es una cosa que tenemos y que sabemos que se discutió y se valoró. Y es lo mismo con las percepciones. ¿Tienen los válidos una política sobre las Américas? Y si la tienen, ¿es similar, distinta, diferente? ¿Y cómo se puede encuadrar dentro de los grandes problemas políticos de cada uno de los periodos, con distintos problemas y con distintas coyunturas? Pero sabemos que desde el principio del 17, lo demostráis vosotros dos, empieza a haber una serie de problemas y de cuestiones comunes, ¿no? Muchas gracias, Antonio, por la pregunta. A mí esta es una de las cosas que me ha guiado en el trabajo y me perseguía constantemente, porque, entre otras cosas, algunos colegas, imposible, el duque de Lerma no piensa en América, no le interesa, no piensa en nada, para empezar, no piensa. Uno, no piensa. Dos, imagínate América, ¿dónde está? Y me torturaba, ¿no? Esta cuestión, porque las fuentes te dicen otra cosa, ¿no? O sea, la documentación, lo que vas viendo, toda la documentación, sobre todo en el Consejo de Indias, British Library, ves que hay ideas sobre qué se quiere de las Indias, ¿no? Tanto por el Consejo de Indias como por los hombres que lo integran, su presidente, sus consejeros, y toda la labor que hace Lerma constantemente escribiendo, contestando, quitando, dando, ¿no? Demás. Y luego, no solo hay ideas, sino que hay prácticas. O sea, efectivamente se llevan a cabo una serie de planteamientos o de programas, si lo queremos llamar así, ¿qué se busca de América? Tenemos clarísimo que lo que interesa, ¿no? Es pues, que América sea mucho más rentable para la monarquía, que las remesas sean cada vez mayores, que se pueda tener un crédito mayor a partir de la garantía, ¿no? Que ofrecen esa plata, pero también hay otras ideas además de esa, ¿no? Y que tienen que ver pues, con cómo se gestiona América, cómo se gobierna, que efectivamente se gobierna en paz y en justicia, en la conservación de los territorios, en la conservación de sus naturales, o sea, muchas ideas, ¿no? Y lo sabemos no solo porque las escriben o por la legislación, sino por otras medidas. Algunas, como puede ser pues, el recoger información de primera mano, todo el despliegue de los cuestionarios que hace el séptimo conde de Lemos, que son unos cuestionarios que no tienen nada que ver con los del siglo XVI, que son unas preguntas al detalle, ¿no? Porque se quiere conocer
más para gobernar mejor, ¿no? Luego tenemos documentación en la que efectivamente el duque de Lerma hace reflexiones, ¿no? No son grandes, digamos, o sea, no es mucho lo que tenemos escrito, entre otras cosas, porque se han perdido muchos papeles, como comentaba Río para Olivares, hay mucho, pero no todo. En el caso del Consejo de Indias y de la labor que hace, por ejemplo, el séptimo conde de Lemos, que seguramente se escribiría con Lerma un día sí y otro también. También no conservamos esta correspondencia. Yo tengo la intuición de que está en un lugar, pero no me han dejado entrar, o sea que no diré nada, que esto está grabado, no diré nada. Pero así... Lo digo bajito. No sé. Pero digamos que ¿no? Y en alguno de estos escritos, Lerma hace preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si tal cantidad de azogue permite producir tanta cantidad de plata y sabemos la cantidad que se produce, ¿dónde está lo que falta? ¿No? En la tributación. Claro, efectivamente, no, pero cosas de estas, ¿no? Pongo una reflexión a propósito de lo que decía Margarita, ¿no? Y encontramos algunos escritos en los que Lerma, punto a punto, al Consejo de Indias, que se vea tal cosa, que se haga tal otra. O sea, tenía una idea clarísima de cuáles eran los temas candentes y qué se podía hacer para buscar una solución, ¿no? O sea, por eso yo creo que he demostrado en mi trabajo que efectivamente se puede hablar de que existía, ¿no? Un planteamiento político para las Indias, no solo Lerma, por supuesto Felipe III. O sea, el rey es absolutamente consciente de todo lo que hace Lerma, de todo lo que pasa por sus manos. Y lo sabemos porque la documentación hace el círculo, es decir, lo que Lerma escribe como un billete, todo su sistema de billetes, ¿no? Luego el rey tenemos en las respuestas diciendo, como le dije a Lerma que ponga en el billete, y dices, el rey conocía perfectamente lo que hacía su valido, ¿no? Esto también viene a desterrar la idea de un Felipe III, ¿no? Como que no se enteraba de lo que pasaba, todo lo contrario, ¿no? Y tiene algunas iniciativas respecto a las Indias, cosas como, ¿qué es esto de que la gente pase a Indias las cédulas solo las tramite la Casa de la Contratación? Se tienen que ver en el Consejo de Indias, que quienes me aconsejan vean qué personas, efectivamente, qué calidades tienen los que van a ir a gobernar mis reinos, ¿no? Y bueno, y se arma un tole-tole, porque bueno, ¿cómo vamos a ver en el Consejo de Indias todo lo que ahora está manejando la Casa de Contratación? Y el rey se impone. Y durante mucho tiempo todas esas licencias se dieron solo si habían pasado por el Consejo de Indias, ¿no? Porque el rey, y es el rey de su puño y letra quien manda este tipo de cuestiones. Entonces, yo defiendo, y creo que queda más o menos demostrado, que efectivamente hay una idea de qué se quiere y un despliegue político para lograrlo, ¿no? En el caso de Lerma. La respuesta a si hay una política para América por parte del conde duque, a ver, es una respuesta compleja, pero lo cierto es que, o sea, la política para América de estas 2 décadas tiene una singularidad, pero su singularidad no es su contenido, ¿no? En cierta manera, los principales objetivos que persigue Olivares son los objetivos que encontramos, por ejemplo, en las instrucciones a los virreyes desde que había virreyes, ¿no? O sea, la maximización de los ingresos, un reclamo de obediencia permanente, y sobre todo el gran problema que se pone a debate que es la conservación, ¿no? Y cómo conseguir que estos súbditos se impliquen con la política dinástica, ¿no? O sea, de esta perspectiva, incluso tirando piedras contra mi propio tejado, ¿no? Yo diría que no hay una política original, ¿no? En cuanto a la definición de objetivos, ¿no? Creo que tampoco podía haberla, pero lo que sí claramente hay de original es, como decía Morina, formas de gestión, la intensidad que despliega Olivares,
las novedades que sí introduce en realidad. La novedad más que no cualitativas, sino cuantitativas, por ejemplo, de la proliferación de juntas, la implicación del propio conde duque en la definición de ciertos asuntos americanos, que ahí es donde radica la novedad, ¿no? Y este intento de, como decía, maximizar la fiscalidad, asegurar que los servidores reales sean más obedientes, ¿no? En esta política muy tradicional del conde duque, que nada tiene que ver con esa reforma institucionalista que vio una historiografía de los años 80, ¿no? El conde duque como un gran modernizador. Pero recalco, el conde duque es mucho más tradicionalista y si bien, decía, tiene aspectos novedosos, estos aspectos novedosos más bien son una reacción a un contexto que es muy complejo, ¿no? Que es el contexto de la guerra total que está atravesando y del enorme compromiso que tienen las rentas ordinarias de la corona que hacen que efectivamente se mire a América como la respuesta más lógica, ¿no? O sea, en el caso del virreinato del Perú, un virreinato con un andamiaje normativo determinado que de alguna manera sea mucho más accesible la obtención de recursos fiscales, ¿no? Que eso incluso aparece en los intercambios que tiene el Consejo de Indias y el propio Olivares con el virrey del Perú. Así que creo que hay que ver, o sea, una cosa son los mecanismos de gestión que son novedosos y otra cosa es el contenido de la política que para mí no lo es, ¿no? Salvo alguna que otra cuestión, pero muy periférico, ¿no? Pero el núcleo es el mismo núcleo. Maximizar ingresos fiscales que en realidad son contributivos más que fiscales y dependen de toda una serie de mecanismos de negociación. Y por el otro lado, garantizar la conservación, que es el gran problema, ¿no? Por eso, esto que volvemos al cáliz envenenado, ¿no? ¿Por qué un cáliz envenenado? Porque, bueno, porque es una herencia que se ha recibido y la primera obligación es mantenerla y de ser posible extenderla, ¿no? O sea, se está preso de una composición territorial y de la necesidad de atender la preservación, ¿no? de este complejo sumamente extenso que deviene muy problemático. El problema es que en el 17 y sobre todo durante el reinado de Felipe IV todos son cálices envenenados. Portugal, Cataluña y eso. Quizás no hay originalidad en las perspectivas que plantea el conde duque Olivares, pero lo que hay es una nueva actualización de una serie de cuestiones, ¿verdad? Felipe II hablaba de Portugal y la monarquía española de una forma moderada, tranquila, dice, bueno, ya se acostumbrarán a nosotros y eso, ¿verdad? Felipe III y Felipe IV empiezan a hablar de otra forma distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás las ideas generales siguen siendo igual, pero hay una presión también ideológica, o bueno, ideológica no se puede decir, pero intelectual, política, ¿no? ¿Qué puede hacer? Pero bueno, voy a hacer la última pregunta, y la última pregunta es una pregunta quizás un poco difícil, ¿no? Quizás todos ustedes saben que en estos momentos se ha vuelto a resurgir un debate sobre el pasado español y las relaciones con las Américas y estas cosas, ¿no? Hay vídeos, hay cosas, la defensa del imperio, pero los americanos nunca fueron colonias, este tipo de cosas. Entonces, no quiero que poneros en el brete de definirnos en ese debate, aunque estoy seguro que sospecho que... Pero lo que una de las cosas, y por eso la pregunta la quiero hacer historiográficamente, pues trabajé sobre Felipe III y Felipe IV, precisamente el momento en el que los teóricos españoles se plantean cuáles son los encuadramientos de las distintas partes de la monarquía, y especialmente de las Indias, ¿verdad? No estamos hablando de los grandes tratados jurídicos sobre Indias y este tipo de cosas, que, aunque publicados en el reinado de Felipe IV, han comenzado ya a surgir y a debatirse dentro del reinado de Felipe III. Es un debate sobre qué son las Indias como parte de la monarquía, si son unos terrenos conquistados, adquiridos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, no quiero que participéis en el debate
que hay ahora sobre eso, y que no sé cómo lo vivís desde Perú, pero a muchos nos pone un poco nerviosos, y yo quiero que es bueno volver a planteárselo esto historiográficamente. ¿En qué sentido estamos hablando en el 17 de una nueva modalidad de pensamiento de la relación jurídico, político, institucional de las Indias dentro de la monarquía? No, voy a defender la cronología. No, a ver, esto, bueno, voy a hablar sobre todo un poco de lo que decías antes sobre la cuestión de cómo se plantea, sobre todo a comienzos del siglo XVII, ¿no?, estos debates acerca de principales, accesorios y qué son las Indias, ¿no?, en definitiva. Por supuesto, no hay una única respuesta, pero sí es verdad que a finales del 16 y comienzos del 17 comienzan a darse, pues, ideas, ¿no?, o respuestas, ¿no? Si hasta ahora se había defendido de manera general que a nivel constitucional de la monarquía, jurídicamente las Indias siempre habían sido una unión accesoria, ¿no? ¿Qué podemos interpretar por accesoriedad? ¿Qué significa ser accesorio, ¿no? Y ahí vienen las nuevas interpretaciones, ¿no? ¿Ser accesorio es menos importante que una unión principal? Y Álamos de Barrientos es uno de los que defiende que aquellos reinos que han entrado de manera accesoria son los mejores que han entrado a la monarquía, porque son aquellos que han adoptado, ¿no?, en primer lugar, pues, las formas y la manera, digamos, que tenían tradicionalmente en Castilla, ¿no? Y que todos aquellos que vinieron por una unión principal o dinástica, en tanto que heredados, eran problemáticos, ¿no?, porque querían mantener, ¿no?, su exclusividad y sus particularidades. A este debate vendrán otros, ¿no?, que dirán, bueno, sí, lo accesorio es cierto que es, en definitiva, mejor para el conjunto de la monarquía y para el propio reino que se integra, pero ¿por qué habemos de mirarnos como accesorios si en realidad somos principales? ¿Y dónde está nuestra principalidad? Nuestra principalidad está en nuestras riquezas, ¿no? Son muchos los que defienden que las Indias son principales en razón de lo que dan a la monarquía, porque si la monarquía no tuviera esta aportación, la monarquía desaparecería como tal. Entonces somos principales en función de nuestras riquezas, ¿no? Y ya vendrán otros que dirán, ¿qué más da si somos accesorios o principales, ¿no? Porque, en definitiva, lo que hacemos nosotros ahora mismo es fundamental. Nuestra labor aquí, somos descendientes de aquellos conquistadores. Conquistar no es ningún motivo de vergüenza, ¿no?, porque somos los que permitimos tanto la accesoriedad como la principalidad, pero en definitiva que estemos como reino dentro de la monarquía de España, y no tiene ningún mérito heredar Flandes. ¿Qué mérito tiene heredar si no haces nada? Solo recibes, se ha muerto tu padre, se ha muerto tu madre. El verdadero mérito está en haber ganado esos territorios para la religión católica, para la monarquía de España, y aquí viene lo mejor, dicen los hombres del 17, nuestros antepasados efectivamente lo ganaron, pero nuestro papel es mayor y más importante, y por eso somos principales, porque nosotros lo conservamos cada día dentro de la monarquía. Por eso la clave, como bien decía Río, es la conservación, ¿no? Entonces, por supuesto, hay respuesta a estas propuestas que generalmente vienen del entorno, ¿no?, de las Indias o de quienes han tenido experiencia en Indias. ¿Qué será? ¿Qué más da todo lo que estáis diciendo? Si lo que sois ahora mismo es una carga para nosotros, nos habéis traído aquí la pereza, el ocio. Las gentes de Castilla
ninguno quiere labrar la tierra, todos están deseando subirse a un barco e irse a las Indias, a hacer las Américas, a buscar un golpe de fortuna. Nuestros campos están desiertos, ya la gente está echada esperando que llegue lo que le mandan las familias de las Indias, ¿no? Y vosotros sois la causa de nuestro mal. Nos hemos echado a perder por América, ¿no? Entonces, todo este discurso no tiene ningún sentido cuando sois la causa de nuestros males, ¿no? Entonces, esto, ¿no? que bueno, esbozo así rápidamente, es un debate. Y yo creo que cuando nos acercamos a estas cuestiones del pasado y queremos, ¿no?, reflexionar, no podemos eludir los debates, porque nosotros ahora estamos debatiendo, perfecto, pero eso no nos puede, digamos, llevar a tener una visión de estos tiempos de una manera plana, ¿no? Por el contrario, hay muchísimos matices y los matices están entre nosotros, igual que los matices estuvieron entre los coetáneos, los contemporáneos de su tiempo, respecto a cómo se veían o qué querían ser dentro de la monarquía, ¿no? Porque se podía hacer muchas cosas, particulares, si sería conquistado o no conquistado, etcétera, ¿no? Y eso es muy complejo. Pasa que a nadie le gusta hablar de las complejidades, ¿no? Bueno, procuraré cerrar, ¿no? Y dar un posicionamiento ante una cuestión compleja y espinosa, ¿no?, en cuanto a sus connotaciones contemporáneas, ¿no? Suscribo lo que decía, lo que plantea Morina, ¿no? Es necesario, más allá de todos estos debates teóricos, ¿no?, que utilizan los contemporáneos intentando justificar la posición de América y la entidad de los virreinatos americanos dentro de la monarquía, el hecho de tener en cuenta que la relación es sumamente dinámica y se va construyendo, o sea, la ubicación de América, de los virreinatos americanos en la monarquía, de alguna manera se va definiendo a lo largo del tiempo, pero claramente es una posición relegada. O sea, creo que esto es, cuando uno empieza a comparar el entramado jurídico, ciertas realidades, por ejemplo, el hecho de que los consejeros de Indias, su promoción dependiese de la Cámara de Castilla, es un elemento clave. El hecho de que los indianos no fueran provistos en plazas de audiencia de forma sistemática. Entonces todo esto nos lleva a plantear algo que creo que es evidente, ¿no?, y que de alguna manera el debate sobre el colonialismo tiende a desvirtuar, que es la necesidad de recuperar los mecanismos contemporáneos de sancionar y reproducir desigualdades, ¿no? Y estamos ante sociedades de antiguo régimen, donde las desigualdades, las asimetrías, se reproducen de forma sistémica, en parte a partir, valga la redundancia, del entramado jurídico, ¿no?, de distribuir condiciones jurídicas de forma asimétrica. Entonces creo que es precisamente a partir de acá, es decir, de recuperar cómo se sancionaban las desigualdades, que vamos a poder empezar a pensar no solamente el papel de los reinos, sino el papel de los colectivos, ¿no? La condición de los indígenas, la condición de otros colectivos que, más allá de una situación de relegamiento, sojuzgamiento, de explotación, esto está anclado en una situación jurídica determinada, que es la forma en la cual en esta cultura jurídico-política se sanciona la desigualdad. Entonces creo que por ahí es la forma de profundizar en un debate y salir de este callejón sin salida, ¿no?, en el cual muchas veces nos vemos inmersos, trasladando muchas veces cuestiones del pasado a un presente de manera impropia, ¿no?, improcedente. Así que bueno... Sí, por favor. El IDA tiene una pregunta, pero brevísima, pero lo que quería yo enfatizar es que ya tenemos un tema para los 500 años de la conquista de América. En 1532, de Perú, ¿no? De Perú, ¿no? Ese es el tema. Una pregunta muy rápida. Bueno, lo primero felicitaros y también felicitar el formato, porque normalmente uno presenta su libro, es lo que señalaba antes Antonio, que
estás tan cerca que pierdes un poco perspectiva y que te pregunten, te cuestionen, te hagan repensar. Esto realmente me parece súper valioso, ¿no? Este conversatorio ha sido realmente, os felicito a todos y ha sido un privilegio, ¿no? Poder estar, y mi pregunta va un poco enlazada con todo lo que habéis señalado, ¿vale? Que es una cosa que yo pensando, por eso he insistido desde el principio, ¿no? Cuando estaba comentando Antonio esta separación entre mundo moderno, mundo de historia de América, ¿de acuerdo? Entonces yo estaba pensando en esta moda, que espero que se pase pronto, de la globalización, ¿vale? De la global history. ¿En qué sentido? ¿No? Ahora mismo, cuando he estado en España, ¿no? He visto cómo, desgraciadamente, se relega muchas veces en los estudios, incluso americanistas, a un papel marginal, América. Es decir, por ejemplo, ¿no? En un congreso que hicieron Caroline Cunil, que las adoro, salió genial, pero el mismo nombre era transcribir América, escrituras en los márgenes de quién, ¿de acuerdo? Entonces, si tú piensas en América, y es un poquito lo que habéis estado comentando, desde dónde la piensas, cómo lo piensas. Entonces, mi pregunta va un poquito acerca de esta aproximación metodológica que vosotros habéis tenido, de cómo habéis logrado conjugar este mundo tan eurocéntrico, españolcéntrico, el consejo, bla, 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 sin perder de vista quién es el protagonista, ¿no? Porque me fastidia muchísimo y cada vez más, ¿no? Cuando hacen algo de América y los indígenas los últimos, ¿no? En los márgenes y los olvidados, ¿desde dónde? ¿Desde qué margen se está hablando? Y también enfatizar un poquito lo que tú has señalado acerca de la importancia, los dos lo habéis señalado, del estudio de estas instituciones, ¿no? Como el conocimiento de cada una de las personas que están integrando estas instituciones, sus intencionalidades, nos va a permitir profundizar y ver este complejísimo aparato de otra manera, con intereses particulares, con intereses institucionales, ¿no? Un poquito lo que decía Tomás Mantecón acerca de la judicialidad, la infrajudicialidad, me lo voy a inventar, pero creo que habría una infrainstitucionalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que me parece muy valioso. Ahora, por ejemplo, están saliendo unos estudios fabulosos acerca de los escribanos, ¿no? O sea, que es como un poquito de esta última piececita. ¿Me entendéis lo que quiero decir? No es que sea más valioso, pero de qué manera se entiende. Y luego otra cosita muy pequeña, también esto, hay Levillier nos dice, estos primeros gobernadores que van al Perú son como modernos antropólogos, tienen que conocer un poquito a lo que se están enfrentando. Yo quería preguntaros si también creéis que vuestros válidos tuvieron este rol antropológico o se valieron de, a su vez, valga la redundancia, de gente que tenía esta experiencia en América, ya que ellos no iban a poder pisar el terreno para poder tener este conocimiento a la hora de tomar decisiones políticas. Gracias. Sí, rápido por la hora. Como, en mi caso, como he hecho metodológicamente para ¿no? esta división, ¿no? Que es un poco entre los estudios de historia moderna, generalmente de España o de Europa, y los estudios de América, pues siendo un bicho raro, Liliana. O sea, eres un bicho raro cuando te juntas vas a los congresos de los modernistas, hablas con los modernistas y te miran diciendo, ¿y esta qué hace aquí? ¿Esta qué hace aquí? Y cuando luego estás con gente de historia América, ¿pero tú qué haces estudiando el siglo XVII? O sea, Lerma, Felipe III, ¿qué me estás contando? ¿No? Entonces, esta rareza, ¿no? La salvamos como podemos y dices, bueno, mira, efectivamente, ¿no? Tú generas, ¿no? Este espacio, tú lo pones en el centro, es evidentemente una selección historiográfica, metodológica, yo pongo en el centro América y aquí van a venir todos, desde el rey hasta el virrey, unos hasta otros, ¿no? A mi tema, a lo que a mí me interesa. Y esa es un poco la manera en la que ¿no? pude construir este espacio, en definitiva, de investigación, ¿no? Y lo que decías de la infrainstitucionalidad, me ha gustado la palabra, fantástica, y ya no me acuerdo qué era lo último. Lo de los antropólogos. Sí, sin duda, sin duda. En el caso de Lerma, y voy rápido, hay, sobre todo por parte del séptimo conde de Lemos, una intencionalidad clarísima de formar gente, no solo de buscar quienes hayan tenido experiencia, sino de provocar la experiencia. Fue el séptimo conde de Lemos el que eligió a Solórzano Pereira y lo mandó directamente al Perú como oidor de la audiencia de Lima. Este presidente del Consejo de Indias, que era el sobrino y el yerno del duque de Lerma. Y más gente, o sea, no solo captar a los que habían ido y sabían, sino provocar que los buenos fueran a Indias y supieran del tema y volverlos a traer a España para que efectivamente aconsejaran bien,
¿no? Arriba. Bien. Retomo esto último, ¿no? De los antropólogos para intentar cerrar una idea muy rápidamente y anticipando algo de lo que voy a decir el viernes, ¿no? Creo que es clave, ¿no? O sea, es muy manifiesto lo que dijo Morina, ¿no? Que hay una intencionalidad muy deliberada, tanto en el reinado de Felipe III como al menos en la primera mitad del reinado de Felipe IV, de operar mecanismos que permitan tener un conocimiento bastante más preciso, ¿no? De lo que ocurría en América. Sin embargo, y esto es lo que me parece interesante, y acá entra en juego esta infrainstitucionalidad, el cuestionamiento de la idea de la centralidad, ¿no? Y esta perspectiva global que vos planteabas. Esto si uno se toma el trabajo de analizar las reales cédulas que se producen a través del Consejo de Indias, ¿no? A lo que yo hice para el Río de la Plata durante casi 80 años, se puede ver que más allá de estos mecanismos y de la supuesta existencia, ¿no? De una política americana, lo que vos ves es que las reales cédulas son reales cédulas que tienen un carácter eminentemente reactivo y que reaccionan a información de alguna manera que podríamos decir en caliente. Es decir, más allá de que hay un mecanismo para copiar información, la información que se usa es la información que llega de manera inmediata y a partir de ahí se suele generar una respuesta normativa, ¿no? Como una real cédula. Lo cual nos lleva a los agentes que movilizan la producción de estas normas, que son agentes de muy diversa condición. O sea, y sin romantizar, ¿no? La idea de que América tenía un papel relegado y que muchos colectivos americanos tenían un papel relegado dentro de reinos relegados, ¿no? Lo cierto es que encontramos múltiples arquitectos, ¿no? Que están induciendo la producción de cédulas, ¿no? Con lo cual, acá empezamos a redefinir a partir de prácticas concretas, ¿no? Cómo se construye una política colonial, dónde están los agentes que motivan una política colonial, quiénes son los dueños de los saberes, que en muchos casos, como vos decís, son hoy hablamos con Antonio, infraletrados, individuos que en realidad el gobierno en buena parte del virreinato del Perú descansa en estos personajes, ¿no? Que desde el punto de vista de los saberes los podríamos llamar como individuos periféricos, o espacios como el Río de la Plata, que también podríamos decir espacios periféricos, sí, pero ojo, claro, si vemos el impacto que tienen las normas, sí, o sea, el panorama empieza a cambiar. Pero creo que, bueno, ahí te tiré algunos centros que creo que después pueden dar lugar a otras charlas. Falta muy poco. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los invitamos a que sigamos conversando. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Morina. Gracias, Rodrigo.